Bien, vamos a ver a Aristóteles y ustedes ya tienen asignada la lectura que vamos a hacer sobre la metafísica, que es el texto que de alguna manera le da nombre a nuestro curso, ¿verdad? El texto de la metafísica de Aristóteles es, pues por supuesto que relevante para cualquier curso de metafísica, puesto que se reconoce de alguna manera en este texto alguna, algún vínculo, digamos, algún vínculo especial con esa tradición que llamamos metafísica, digamos, dentro de las propuestas filosóficas, dentro de la propuesta de la filosofía occidental y que vamos a estar viendo en este curso. Veamos ciertas cosas sobre Aristóteles. Al igual que les decía sobre Platón, Aristóteles es uno de los pesos pesados entre los pesos pesados de la historia de la filosofía. Igual que Platón, Aristóteles es uno de esos autores que uno sube al ring y que tiene bastantes posibilidades de ganar con quien quiera que sea que se enfrente. O sea, no porque su pensamiento esté vigente, no porque hayan dicho solo cosas, o sea, no porque hayan dicho cosas que no se las hayan refutado, sino porque una vez que uno va viendo el pensamiento de estos autores, cada vez no puede menos que convencerse de que tenían una potencia para entender cosas y para explicar cosas que es francamente impresionante, ¿verdad? Y Aristóteles es uno de estos realmente grandes nombres en la historia del pensamiento, ¿verdad? Además, ustedes saben que Sanchitos es Team Aristóteles, ¿verdad? Entonces, ya les había dicho eso. Nada más eso es como confesión de partes. Veamos ciertas cosas sobre Aristóteles. Aristóteles es, o fue más bien, lo que se llamaba en la antigua Grecia un meteco. Eso lo que quiere decir es que Aristóteles no era ateniense, era un extranjero en Atenas, ¿verdad? Era jonio, ¿verdad? Ya ustedes saben ubicar eso en el mapa, en el mapa del Mediterráneo y todo esto, ¿verdad? Esto es importante, porque el ser extranjero en la antigua Grecia tenía ciertos pesos simbólicos y políticos, ¿verdad? Con todo, pues, bueno, Aristóteles venía de una estirpe, digamos, de personas importantes, ¿verdad? Era hijo de Nicómaco, ¿verdad? El médico del rey de Macedonia. O sea, ¿por qué esto es políticamente relevante? Porque los macedonios y los griegos en algún momento entran en cierta tensión. Eso incluso hace que Aristóteles tenga que irse de Atenas. Hay una anécdota por ahí que dice que cuando Aristóteles se va de Atenas, él lo que dice es que él no va a permitir que los atenienses cometan otra vez un crimen contra la filosofía, haciendo referencia a la muerte por la ingesta de cicuta a la que se vio sometido Sócrates, ¿verdad? Entonces, él no estaba completamente seguro como un ciudadano ateniense, ¿verdad? Como pasa con muchos pensadores en la antigua Grecia, ¿verdad? Ahora, vean que el punto acá es que Aristóteles estaba relacionado con personas importantes. Fue maestro de Alejandro Magno cuando Alejandro Magno tenía más o menos 13 años. ¿Ya? Esto es determinante en cierto sentido de algunas de sus investigaciones. Aristóteles es un autor en quien encontramos propuestas a propósito de una gran cantidad de temas, ¿verdad? Desde lo que llamaríamos, por decirlo así, con un nombre rápido y general, él era investigador de lo que después se llamó filosofía natural. Un poco lo que sería el precursor, el conocimiento precursor, hace tanto tiempo de lo que hoy llamamos biología, ¿verdad? También se dedicó a estudiar los astros, también se dedicó a la política, también se dedicó a la ética y también se dedicó a la lógica. Kant, en la crítica de la razón pura, considera que en su tiempo, cuando Kant escribe, la lógica no ha avanzado un paso
desde las propuestas de Aristóteles, ¿verdad? Para que ustedes vean. Aristóteles, al igual que Platón, tienen una influencia enorme, enorme, en todo lo que va a ser el occidente cristiano a partir de unos cuantos siglos después, y todo lo que es el medievo está atravesado por Aristóteles y Platón de alguna u otra medida, ¿verdad? De hecho, en la Edad Media, cuando se querían referir a Aristóteles, simplemente decían el filósofo. Cuando decían el filósofo, así sin más, la gente se estaba refiriendo a Aristóteles, imagínense nada más, ¿verdad? O sea, es un autor sumamente influyente, para bien y para mal, dicho sea de paso, son autores que también se jalan muchas tortas, por decirlo de alguna manera, pero Aristóteles es realmente un autor sumamente influyente en la historia del pensamiento, al igual que su maestro Platón, ¿verdad? Aristóteles estudia en la academia, o sea, estudió con Platón, desde bastante joven, tenía 17 años cuando entró, precisamente en un momento cuando Platón no estaba en la academia, estaba afuera, estaba de viaje. Por eso es que él empezó las clases en la academia con Eudoxo. Y Aristóteles realmente, a veces uno no tiene noción de esto, Aristóteles se mantiene en la academia durante muchísimo tiempo. De hecho, mucho de la producción que Aristóteles genera, la genera siendo miembro de la academia, ¿no? Por eso es también fácil ver mucho la influencia en cuanto a temas con la influencia que el pensamiento platónico tiene en Aristóteles y también los pleitos que tiene con el pensamiento platónico, ¿verdad? Es como una relación que se da, ¿verdad? En estas formaciones, especialmente con este tipo de formación que había en las escuelas de la antigüedad, ¿verdad? Donde la relación era también tan cercana, era una relación que podríamos llamar de maestro-discípulo, ¿verdad? No es, realmente no es el tipo de relación que uno genera, digamos, en la formación académica ahora. Pues sí, uno puede seguir tendencias y cosas así, pero las personas con quien se aprendía en aquellas escuelas eran maestros no solo de los contenidos filosóficos, sino que también eran maestros de vida, en un sentido de compenetración que es distinto a lo que nosotros podríamos estar acostumbrados hoy en día. Ya habíamos hablado de que el texto de la metafísica se llama metafísica y al final toda esta manera, toda esta propuesta dentro de la filosofía se llama metafísica a partir de una anécdota simpática bibliotecológica, ¿verdad? Que es que Andrónico de Rodas acomodó la obra aristotélica. Ahorita vamos a ver algo sobre sobre la colección de obras de Aristóteles. Está acomodada con una metodología estoica, ¿verdad? Simplemente, ya yo les había contado la anécdota. Tenemos, en primer lugar, la lógica, ¿verdad? Después tenemos la parte que podríamos llamar ética política, ¿verdad? Sería como la segunda parte. Después tenemos la parte que tiene que ver con la física, que esta estructura tiene que ver con la manera en que los estoicos estructuraban también el conocimiento filosófico. Y de último tenemos a la metafísica. Hay que decir varias cosas sobre la obra de la metafísica y después vamos a decir algo sobre la obra de Aristóteles. La metafísica, esto que estamos leyendo, no es propiamente hablando un texto. Es más bien un compendio de lo que parece ser anotaciones de clase, ya sean de Aristóteles o bien incluso podrían ser los apuntes de clase que hicieran discípulos de Aristóteles, que se pudieron conservar casi que por casualidad. En algún momento alguien encontró una colección completa, digamos, el compendio completo de lo que hoy tenemos como las obras de Aristóteles en unos rollos que habían sobrevivido, guardados como en una bodega, sin que nadie supiera que estaban ahí, ¿verdad? La obra, la metafísica de Aristóteles, este libro que estamos leyendo, realmente es un compendio
Es un compendio de cosas sueltas. Eso hace que tenga ciertas características. La primera es que hay ciertos temas que son reiterativos, en el texto uno va encontrando que hay ciertos temas que vuelven a tratarse, que vuelven a tratarse tal vez con un giro un poco diferente cuando los vuelve a tratar, pero como que vuelven y vuelven y vuelven. Esto es porque siendo apuntes, ¿verdad? Es como cuando uno tiene notas para una clase y de pronto uno vuelve a dar esa clase y se monta, utiliza los apuntes que tuvo originalmente y tal vez los amplía un poquito, ¿verdad? Es exactamente ver eso, bueno, no exactamente, pero el punto es que el gesto, digamos, que hay detrás de este compendio es eso, ¿verdad? Hay un desarrollo temático que está en función de explicar y de dar a entender ciertos temas. Y veamos ciertas cosas. La traducción que estamos utilizando es una traducción muy reconocida, la de Tomás Calvo, ¿verdad? Y tiene una hermosísima y agradecible, por decirlo de alguna manera, característica, y es que Tomás Calvo se encargó de poner títulos y subtítulos a la obra, títulos y subtítulos que no están en la obra original, ¿verdad? Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que tiene es que Tomás Calvo lo hizo muy bien y resulta muy didáctico. Esa división que él va haciendo, los títulos que va poniendo, ahí ustedes se los van a encontrar, ahorita me refiero a eso. La desventaja es que, bueno, simplemente hay que asumir y hay que tener mucha conciencia de que esos subtítulos no están en el texto original, entonces no hay que asumirlos como si fueran los títulos que Aristóteles pensó para la obra. Otra cosa muy interesante sobre la obra, si ustedes la leen en griego, en toda la obra, de la primera etapa hasta la última, si ustedes se leen toda la obra de la metafísica, ustedes no se van a encontrar en la obra, por Aristóteles, la palabra metafísica. Entonces, es muy curioso que el libro se llame Metafísica y que ese nombre haya quedado con esa impronta tan fuerte, digamos, en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía occidental, ¿verdad? Estos son simplemente datos generales. Ahora, si ustedes, no sé si notaron, en los márgenes del texto que se les dio a leer, aparecen unos ciertos números. Estos números se llaman, esto es la numeración de Becker. Becker es el apellido de un filólogo, bueno, ahora decimos alemán, que pertenecía a la Academia Prusiana de Ciencias, que fue quien se encargó de tomar la colección de las obras aristotélicas, esas que yo les conté que estaban en algún lugar, digamos, las tomó en griego y las acomodó en una colección para publicarlas en griego, ¿verdad? Recuerden que en el siglo XIX la filología, especialmente en Alemania, toma una importancia grandísima. Y ahí es donde empiezan también a establecerse los textos antiguos de los clásicos, ¿verdad? En el caso de la filosofía griega, en relación con Aristóteles, este señor fue el que se encargó de hacer la colección. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque si ustedes van a citar alguna obra de Aristóteles, pues lo que se esperaría es que si ustedes hacen la cita técnicamente adecuada, de una manera técnicamente adecuada, ustedes se refieran a la parte de la obra de Aristóteles según la numeración de la colección de Becker. Y es muy fácil. Vean, aquí tenemos simplemente una imagen de una de las páginas de la metafísica. Ven, estos son los títulos y subtítulos que yo les decía que no están en la original, ¿verdad? Entonces, esto lo agregó Tomás Calvo. Estos son decisiones de Tomás Calvo, el traductor. Ahora, ven que aquí tenemos estos números, 982A, y después empiezan 5, 10, 15, 20, aquí llegamos hasta 30. El punto es, el número, ¿verdad? Es la página donde en la colección de la publicación de Becker está
esa porción del texto que nosotros estamos citando. El texto en la numeración de Becker está dividida en dos columnas. Está presentado en dos columnas. Las columnas se distinguen por dos letras, A o B, alfa o beta también en griego. Entonces uno tiene que citar no solo la página, sino también la columna y después, dentro de esa columna, la línea. Como ustedes pueden ver, en la edición que nosotros estamos trabajando, no se respeta la división por columnas, pero sí que se va respetando el hecho de que vamos encontrando las indicaciones de a dónde habría que ir a buscar esto si lo quiero citar en griego a partir de la colección de Becker. Por eso aquí les decía, la metafísica inicia en 980 a 21. Ven, 980 ya es muy adelante dentro de la colección de los libros de Aristóteles. Si ustedes se van a un libro, por ejemplo, el Órganon, que es la primera parte, la parte lógica, como es la primera parte que se organizó, la lógica es la primera división de la colección de los libros de Aristóteles, ustedes van a ver que el Órganon empieza en la página 1. Y así ustedes pueden encontrar, y cualquier persona que lea algo que ustedes escriban o que ustedes citen, van a poder encontrar exactamente lo que ustedes han citado en la obra aristotélica. No sé si tendrán alguna pregunta sobre cómo citar a Aristóteles. ¿Quedó claro? Bien, entonces, el que cayó otorga, como dicen, entonces ya que no me hacen preguntas, entonces yo considero que quedó claro. Podemos entonces seguir. Ahora, antes de entrar directamente en la metafísica, en el texto que empezamos a leer para esta clase, vamos a ver unas cuantas cositas que son importantes y que sería bueno que las tengan ahí. Primero que nada, vamos a ver, si comparamos las propuestas de los presocráticos con, por ejemplo, la aristotélica, vamos a ver que tanto en los presocráticos como en Aristóteles vamos a encontrar una ontología, y esto es lo que nos va a interesar. Nos va a interesar particularmente. A Aristóteles le interesa muchísimo hablar de la ontología. Ya ustedes bueno, pues ustedes ya saben qué significa la palabra ontología, lo habíamos visto desde que revisamos las nociones generales del curso. Y en Aristóteles, la ontología, vamos a verla como ese estudio importante a propósito de lo que es. Ahorita vamos a ver qué significa esto. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a explicar esto. El toón, que de alguna manera ya lo habíamos referido cuando explicábamos la palabra ontología. Vamos a tratar de detenernos un poquito más en esto. Toón es, en griego, la manera en que diríamos lo que es. Así, literalmente, así se traduce. Lo que es. En plural, taonta, ¿verdad? Sería las... Aquí, generalmente en griego, cuando uno hace un neutro plural, generalmente ese neutro plural se traduce como las cosas que, cierto tipo de cosas. En este caso, taonta, que es el plural de ton, significaría las cosas que son. Las cosas que son. Y en este sentido, es como preguntarnos qué es el ser de las cosas. Esto ya lo había preguntado Parménides. Ustedes recordarán, ¿verdad? Parménides lo preguntó especialmente para hacer su propuesta sobre el ser. La propuesta sobre el ser en Aristóteles y en Parménides es distinta. En Parménides tenemos esa propuesta completamente monista, o sea que existe un único ser, ¿verdad? Que es lo único que existe y que no puede no existir. En Aristóteles sí podemos hablar de taonta, o sea, de las cosas que son. Para Aristóteles no hay un único ser, sino que podemos hablar de pluralidad. Para Aristóteles no hay un problema en pensar la pluralidad de cosas que existen. No hay ningún problema. Y esto después lo vamos a ver también en relación con cómo
resuelve, por decirlo de alguna manera, Aristóteles, el problema que era tan interesante en Heráclito y en Parménides sobre el cambio del movimiento, sobre si las apariencias nos llevan a pensar que hay un cambio que es irreal y que lo que es real es la permanencia, o si más bien las apariencias nos decían lo contrario, ¿verdad? Que lo real es el cambio y la permanencia es pura ficción. En el caso de Aristóteles, podemos dar por sentado de que efectivamente las cosas existen, de que podemos hablar de cierta permanencia y podemos hablar de cierto cambio. O sea, es como tomando los insumos que nos daban Heráclito y Parménides, con Aristóteles podemos hacer una explicación que toma esos elementos y los reopera de manera distinta. Para eso vamos a hacer ontología con Aristóteles y eso lo que quiere decir es que nos vamos a referir al estudio de las cosas que son. Ahorita vamos a ver qué significa esto en relación con el on y con la on. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Toón, lo que es, ¿verdad? Es un ser. Por ejemplo, un ser vivo. Toón, lo que es, lo que existe, o algo que es, algo que existe, tiene una cierta concreción. Tiene una cierta concreción, ¿no? Cuando yo digo ser, obviamente estoy hablando de un concepto que es abstracto y que por lo tanto se refiere a muchas cosas. Pero aun cuando se refiere a muchas cosas, aun cuando es abstracto, a esas cosas a las que nos referimos cuando decimos toón, esas cosas tienden a ser más bien cosas concretas, cosas que están ahí, con las que uno puede toparse, cosas que uno puede manipular, cosas con las que uno puede chocar, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Vamos a ver, si queremos incluso decirlo en criollo costarricense, diríamos que taonta son los chunches. ¿Ya? O sea, las cosas que son, piénsenlo. ¿Ya? ¿Qué son los chunches? Bueno, esas cosas que están ahí, que nos rodean. Ese nivel de concreción, aun cuando estamos hablando de un concepto tan abstracto, es el que quiero que empecemos a manejar cuando hablamos de toón o taonta. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Bien, de manera, aun cuando correlacionada, ¿ya? Pero de manera un poco distinta, Okay. la ontología también nos llevaría a hablar en términos un poco más abstractos cuando ya no hablamos de toón o taonta, sino que hablamos de la usía. Ya veremos qué significa eso, geusía. Sí, dígame, por favor. O sea, se podría decir que todo lo tangible, todo lo visible hasta cierto punto. ¿Qué? ¿Se podría decir qué? Es que no me sonó el micrófono hace un momento. El taón. El toón. Taón, perdón. Sí, vamos a ver, el punto es, tendríamos que pensarlo con un nivel de concreción, ese nivel de concreción es como un ser en específico que está ahí, pero también, también son cosas que son ciertos seres que realmente no están ahí tangiblemente, aunque sí los pensamos de manera concreta. Esto es un poco también complicado decirlo en abstracto. Ahorita que hablemos también de la usía, vamos a ver ciertas distinciones. Pero ahora, por ejemplo, cuando yo le digo a usted que, ¿cuál es la diferencia? Sí, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre hablemos de animales fantásticos. ¿Cuál es la diferencia entre un Pegaso y una hidra? Usted me puede dar ciertas diferencias, aunque ni la hidra ni el Pegaso existen en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos refiriendo a esas cosas que son, en tanto que seres imaginarios, por supuesto, pero que son algo que podemos distinguir de manera concreta, con cierto nivel de concreción. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? Aquí estamos hablando de las cosas en esa referencialidad directa que podemos hacer de ellas, con una multiplicidad de posibilidades bastante grande. Por ejemplo, nosotros podemos hablar por ejemplo, una pregunta interesante es, ¿cuál es el estatuto ontológico de un Pegaso?
¿Qué quiere decir el estatuto ontológico? ¿Qué tipo de ser es un Pegaso? Podríamos decir, es un ser que aunque no existe en la realidad, existe a partir de la imaginación. Entonces, un Pegaso es un ser imaginario. Es un ser, es un on. ¿Por qué? Porque es algo que es, ven, que es, ¿ya? A partir de una imaginación, de una ficción. No sé si con esto te respondo un poquito. Sí, sí, ahora sí me queda más claro. Ah, bueno, qué dicha, qué dicha. Vamos a ver si no le embarro a partir de aquí. Vamos a ver, ahora, en relación con la ontología, también tenemos que hablar de otra categoría, de otra explicación, de otro concepto que es importantísimo para Aristóteles. Este concepto, esta categoría es la usía. La usía, esto es más bien cuando nos preguntamos por las cosas de una manera un poco más abstracta. ¿Ya? Ahí es cuando nos preguntamos no tanto por cosas, sino por sustancias. Las sustancias son cosas que son también, pero las pensamos de manera más general, más abstracta, más separada de esa concreción que estábamos hablando antes. Por ahora, quedémonos con esta distinción y veamos un par de clasificaciones en las cuales puede caer la sustancia. La sustancia puede ser de dos tipos y no me lo van a creer. En Aristóteles, estos dos tipos son la primera y la segunda. ¿Ya? Ahora, ustedes van a decir, sí, qué fácil. No, tiene un sentido ahí, más allá de que sea simplemente un ordinal. Vamos a ver, ojo con estas citas que están aquí en la lámina que estamos proyectando. Voy a leerlas porque son citas. La sustancia primera es el sujeto de la predicación que nunca puede predicarse de nada. Ahorita vamos a ir explicando esto. Es aquello que ni se predica de un sujeto ni está presente en un sujeto. Otra cosa, vean aquí la cita. Ven que esto está arrancando en las obras de Aristóteles, está apenas en la segunda página, ¿verdad? Lo ven, página segunda, según la numeración de Becker que acabamos de ver hace unos minutos. Una sustancia primera es aquello que no se predica de un sujeto ni está presente en un sujeto. Expliquemos primero el verbo predicar. Aquí predicar no se refiere a la versión religiosa de predicar, ¿verdad? Como la de algún predicador ambulante o algún tipo de confesionalidad religiosa, sino más bien de que predicar es un verbo lógico que tiene que ver con que cuando hacemos una afirmación sobre algo, o sea, diciéndolo con términos lógicos, cuando generamos una proposición sobre algo, lo que estamos es predicando algo de eso a lo que nos referimos. Esto es como cuando en español, me imagino que ustedes habrán visto la explicación aquella de que una oración se compone de sujeto, verbo, predicado, y el predicado está compuesto por varios complementos, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Predicar en ese sentido es decir algo sobre en este caso, un sujeto. Predicar en el sentido lógico es decir algo, enunciar algo sobre un sujeto también. Entonces, la sustancia primera es aquello que no se predica, o sea, que no se dice de un sujeto y que no está presente en ese sujeto. La sustancia primera va a ser precisamente ese sujeto del cual se pueden predicar cosas, pero que él mismo no está siendo predicado en las afirmaciones que hacemos. ¿Preguntas con esto? ¿Dudas? Profe, ¿no podría dar un ejemplo para entenderlo mejor, por favor? Con muchísimo gusto. Pero, ¿qué tal si explicamos la sustancia segunda y les hago el ejemplo ahorita con las dos? Ok. Ya, es como para meter más tensión y más adrenalina. Ya, no. Ahora, vean que la sustancia segunda va a ser también un tipo de sustancia, pero en este caso, ojo, y aquí está la cita, es el nombre que se le da a las especies en que se incluyen las cosas llamadas sustancias primeras y también los géneros de estas especies. Y uno dice, bueno, con estas citas no sacamos nada en limpio. Pero bueno, vamos a ver, vamos a decir algo.
Cuando yo digo, vamos a ver, busquemos una proposición cualquiera, ¿verdad? Cuando yo digo Aristóteles fue un filósofo, ¿de quién estoy predicando algo? Les pregunta, escucho. ¿De Aristóteles? De Aristóteles, efectivamente. Entonces vean, yo estoy diciendo algo de Aristóteles, o sea, estoy predicando algo en este caso de un sujeto, en este caso de alguien, ¿verdad? La sustancia primera es aquello que no se predica de otra cosa, sino que es aquello de lo que yo predico algo. Entonces, cuando yo digo Aristóteles fue un filósofo, la sustancia primera, o sea, esa sustancia de la que estoy predicando algo, no la que estoy utilizando para predicar algo, sino de la que estoy predicando algo, de la que estoy afirmando algo, de la que estoy diciendo algo, esa sustancia primera en este ejemplo es Aristóteles. Es aquello de lo que decimos algo. Y vean que filósofo, en el caso de que Aristóteles fue un filósofo, filósofo de alguna manera también es una cosa, también es ontológicamente algo, también es un tipo de sustancia. Pero aquí, filósofo, si ustedes lo ven, cuando aparece como predicado, no está funcionando, incluso gramaticalmente, eso hasta gramaticalmente se puede ver, no está funcionando como el sujeto de la proposición, sino como algo que se dice ese sujeto en la proposición. Entonces, filósofo en este caso es una sustancia segunda, o sea, un nombre que se le da a las especies en que se incluyen las cosas llamadas sustancias primeras. O sea, ¿qué estamos diciendo? Filósofo es el nombre que le damos a un grupo, a un conjunto determinado en el cual estamos incluyendo a Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles es un filósofo, pertenece a ese conjunto. Filósofo, perdón, es un nombre que predicamos de Aristóteles. ¿Cuál es la sustancia primera de nuevo? Aristóteles. Y filósofo es una sustancia segunda. ¿Por qué? Porque lo predicamos de una sustancia primera. ¿Cómo les fue con esta distinción? ¿Cómo les fue con el ejemplo? ¿Se entiende mejor? Sí. ¿Sí? ¿Alguien con alguna duda? Profe, entonces la sustancia primera sería como, por decirlo así, el sujeto y la segunda el predicado. Sí, sí, si lo entendemos así como la función, ya sea lógica o gramatical, en la proposición o en la afirmación, efectivamente, María José. Ok, gracias. Ahora, vean qué interesante. Vean qué interesante. Cuando yo tomo la palabra filósofo y más bien me refiero a lo que entiendo como filósofo a partir de algo que puedo predicar de eso, estoy convirtiendo lo que antes era una sustancia segunda en una sustancia primera. Por ejemplo, cuando yo digo un filósofo es una persona, es un, no sé, un caballero, ¿ya? Que se dedica a pensar cosas, puedo decir que se dedica a pensar cosas extrañas, por ejemplo. Ven, ahora estoy predicando algo de filósofo. Ya no estoy utilizando filósofo, la palabra, la partícula, el filósofo, el atributo filósofo, ¿verdad? No la estoy utilizando como un atributo que estoy diciendo de otra cosa, sino que la estoy utilizando como el sujeto, en este caso, de una proposición. Y en ese momento, entonces, estoy convirtiendo ese mismo contenido ahora en una sustancia primera, aunque antes era una sustancia segunda. Y así podemos empezar a jugar con las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede ir diciendo un montón de encadenamientos. Por ejemplo, una silla es un mueble. Ahí ustedes pueden entender cuál es la distinción entre sustancia primera y sustancia segunda. Pero después puedo decir, un mueble es un objeto que se puede cargar y trasladar. Un objeto es una cosa que existe es algo que está en una realidad dada. Ven, ahí yo puedo empezar a moverme dentro de las proposiciones y a utilizar esa referencia a una sustancia, a una cosa, en relación con cómo me refiero a ella o cómo la utilizo para referirme a otra cosa lo cual me permite entenderla de una particular manera. Profe,
Ajá. Y si el juego de palabras es primero, por ejemplo, el grupo y luego lo que desciende, por ejemplo, hablar de filósofos, se menciona Aristóteles. ¿Sigue siendo igual? No, no sigue siendo igual porque ahí, vea, vamos a ver, aquí esto puede complicarse un poco, pero el asunto es, cuando usted me dice que al hablar de, ¿cómo fue que, cómo dice? Al hablar de filósofos, Se puede mencionar Aristóteles, o por ejemplo, al hablar de muebles, se puede mencionar una silla. sí, ahí eso lo podemos convertir en proposiciones mediante las cuales podamos distinguir claramente sustancias primeras y sustancias segundas, ¿verdad? El asunto es que ciertamente, efectivamente, lo que importa es la función que está cumpliendo la palabra, no necesariamente que aparezca de primera o que aparezca de última, sino que es cuando yo estoy diciendo algo de otra cosa, cuando estoy predicando algo, ese poder predicarlo de otra cosa lo convierte en una sustancia segunda. Y que sea aquello de lo que se está predicando algo, lo deja establecido como una sustancia primera. Entonces, lo que importa no es qué posición ocupe en lo que estamos diciendo, sino qué función está jugando. Vamos a ver, aquí dice Jacob Ando, o sea, puede ser como que el agua se vuelve hielo. Agua sería la sustancia primera y el hielo es la segunda. Sí, cuando decimos que el agua es una cosa que se convierte en hielo. ¿Ya? Vean que depende de cómo lo estemos refiriendo. Lo importante es la función. Cuando yo también, Jacob, podría decir que el hielo es agua. Y ahí estoy convirtiendo a hielo en sustancia primera porque es de lo que estoy predicando algo. Y a agua, sustancia segunda, porque es lo que estoy predicando de aquello otro. Entonces, traten de pensarlo en función, o más bien, fijándose en la función que ocupa en la proposición o en la afirmación que estamos haciendo. ¿Se entiende? Vean, yo sé que esto es muy abstracto, así que por favor pregunten. Adelante, adelante. Digamos, y es que yo siento que la ontología, bueno, lo de la filosofía viene mucho a las preguntas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿quién es Aristóteles o quién fue Aristóteles? Yo no le encontraría, o bueno, no sé, como una sustancia segunda. ¿Será que es obligatorio que estén las dos sustancias en una oración? Es que el problema es que cuando usted hace una pregunta, usted no está haciendo una proposición. Las preguntas son otro tipo, son otro tipo de instancias en ese caso, ¿verdad? Entonces, es en una explicación, en una explicación proposicional. ¿Qué es esto? Una proposición o un juicio, en lógica eso también se ve, es cuando yo combino conceptos mediante algún tipo de conector. Generalmente lo podemos ver más fácilmente por medio de un verbo. Y muchas veces cuando uno está viendo proposiciones, ese verbo es un verbo copulativo, como por ejemplo el verbo ser o estar. Entonces, cuando usted hace una pregunta, ¿quién es Aristóteles? Ahí usted no está generando una proposición, sino que está haciendo una pregunta. Son dos cosas distintas. Y las sustancias primeras y segundas aparecen cuando se está predicando algo de otra cosa. Sí, claro. Entonces me imagino que es como simplemente decir una oración en positivo, una oración en negativo y ya en las preguntas no aplicaría. Sí, efectivamente. Efectivamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Esto está quedando claro? A mí no me quedó claro lo de la sustancia primera. O sea, como el ejemplo de Aristóteles es filósofo. Ajá. Es que no entiendo a lo que se refiere con que no se predica ni está presente. No sé la verdad. Ok, vamos a ver, cuando yo digo que Aristóteles es un filósofo, ¿qué es lo que estoy predicando? Estoy predicando que es un filósofo, estoy diciendo que es un filósofo. O sea, ahí la sustancia, la sustancia segunda, filósofo, me sirve para hablar de otra sustancia, que es Aristóteles.
Aristóteles, yo no la estoy predicando de nada. No estoy diciéndolo de ninguna otra cosa, sino que de Aristóteles estoy diciendo cosas, estoy predicando cosas. No sé si ahora le quedó un poquito más claro. Sí, creo que sí, profe, gracias. Por favor, si de verdad necesitan seguir preguntando, aquí nos quedamos hasta que esto realmente quede claro. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, ¿y los predicados tienen que ser verdaderos? O, bueno, ¿se pueden dar en negativos? No, Tipo, no. Sí, Aristóteles era tal. sí, no, aquí no. Por ejemplo, yo puedo decir que Aristóteles no era ateniense. Igual es una predicación. Yo también puedo decir, Aristóteles es un extraterrestre. También hay una predicación ahí. Voy a decirlo así, la carga veritativa, o sea, el contenido de verdad o falsedad de las proposiciones no son relevantes para entender este problema, digamos, ontológico de la sustancia primera o la sustancia segunda. El problema de la verdad de la proposición es esa parte. Sí, más o menos. Sí, sí, está bien. Ok, Gracias. perfecto, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, Adelante. tal vez siento que algunos compañeros les está costando un poquito porque como que lo están viendo desde el ejemplo de Aristóteles filósofo y de sujeto y predicado. Pero yo por lo menos lo entiendo de que todas las sustancias primeras es como el punto de origen de la sustancia segunda y por eso lo interpretamos como predicado y sujeto, porque los predicados son como consecuencias de los sujetos o dicen algo de un sujeto y por tanto el decir algo ya sería posterior. Sí, en ese sentido, que sean primera y segunda, hace una referencia a cuál es fundamental para cuál, o sea, cuál fundamenta cuál, Ajá. cuál posibilita cuál. Y por supuesto, sí, la predicación es posible a partir de un sujeto que está ahí, del cual vamos a hablar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora, no son consecuencia porque ahí no hay una derivación necesariamente. Son, Son como parte de, pero secundarios. son, Steven Bustos ha puesto que lo pensó como etiquetas, efectivamente. Cuando uno hace una predicación, lo que está es poniendo nombres, sí, efectivamente ahí lo que aparece es una etiqueta con la que nosotros estamos asignando a ese sujeto en un conjunto donde lo vamos a entender, claro. Claro. Pero bueno, básicamente ahí de lo que se trata es de entender que la sustancia primera es, por ejemplo, véanlo así. Digamos que yo hubiera invitado a Aristóteles hoy a la clase y que lo tuviera aquí a la par, ¿verdad? Yo aquí lo que les puedo mostrar a ustedes es a Aristóteles, ¿verdad? En este caso yo les digo, Aristóteles es y puedo decir un montón de cosas, puedo predicar de él un montón de cosas. Aristóteles es un filósofo, Aristóteles es un griego, Aristóteles es, no sé, un ser humano, Aristóteles es un padre de familia, ¿verdad? Ahora, propiamente hablando, ¿cuál es ontológicamente, qué es lo que está aquí? ¿O qué sería lo que está ahí? Aristóteles. La sustancia primera es lo que está ahí, lo que ontológicamente está ahí. Y todas estas sustancias segundas no están ahí propiamente hablando, sino que Aristóteles de alguna manera representa cada una de ellas, porque es filósofo, es padre, es griego, y ya no me acuerdo qué más dije. ¿Lo ven? Ontológicamente hablando, aquí lo que tenemos es a Aristóteles, que todas estas otras, como dice Steven, etiquetas, de alguna manera lo caracterizan. Pero no es que aquí, o sea, vamos a ver, ontológicamente lo que podemos determinar es Aristóteles a partir de todo ese conjunto de sustancias que concurren en él. ¿Se entiende un poco mejor? Profe, Dígame. tal vez podría pensarse, no sé, que la sustancia primera
hacia aquello que puede ser categorizado, digamos, como apelando también como bueno, el texto de las categorías. Por supuesto, por supuesto. De hecho es eso. De hecho eso es, Ok. claro que sí. Claro que sí. Profe, Dígame. a mí lo que me queda, o sea, como todo el concepto me queda bastante claro, pero no entiendo cómo se sigue directamente desde lo que dijo Aristóteles. Es decir, yo no puedo predicar de un sujeto que es el mismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que estás pensando? Como si yo digo, aquello que ni se predica en un sujeto, ni está presente en un sujeto. Yo podría predicar de Aristóteles, que Aristóteles es un Aristóteles. Sí, sí, lo podría predicar. Pero ahí el asunto es que, vamos a ver, y esto me sirve para recalcar algo. Ustedes lo que tienen que distinguir es la función. Es La función. La función. Vea que usted mismo lo dijo, Aristóteles es un Aristóteles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted, incluso cuando dice un Aristóteles, esto me sirve para hacer un ejemplo. Hay un montón de Aristóteles. ¿Verdad? Está Aristóteles, el filósofo, está Aristóteles Onassis, y me imagino que ha de haber existido una cantidad grande de Aristóteles a lo largo de la historia. No, la verdad no lo sé, pero lo supongo. El punto es, cuando yo digo Aristóteles es un Aristóteles, vea que de alguna manera usted lo que me está diciendo es que Aristóteles entra en el conjunto de personas que se han llamado Aristóteles a lo largo de la historia. Entonces, Ok, el primer Aristóteles, el primero que aparece como sujeto, es concreto, es al que nos estamos refiriendo. Y luego el otro es, de alguna manera, una etiqueta, para seguir utilizando la palabra que me está sirviendo mucho, que utilizó Steven, una etiqueta que me permite encontrarlo dentro del conjunto de personas que se han llamado así a lo largo de la historia. Profe, pero entonces, digamos que el sujeto no puede ser a sí mismo una etiqueta del sujeto. Es que no lo es, porque aquí está el sujeto Aristóteles y la etiqueta Aristóteles. Son la misma palabra, pero como la función es distinta, entonces no son la misma cosa. Ok, Entonces, listo. Sí, ¿se sí. entiende? Más o menos. Ahora lo puedo molestar un momento en consulta, ¿verdad? Está bien, claro que sí, claro que sí. Ok. Sí, Gracias, ahí profe. lo que hay que distinguir es, insisto, en la función que está tomando la palabra. Bien, no sé si les parece si hacemos una pausa, porque vean que aquí lo que hemos explicado básicamente son dos conceptos y ya nos llevamos un buen ratillo. Entonces, hagamos una pausa de 10 minutos, a menos de que tengan una otra pregunta. Si no, tengo que son las 11:53, 54, volveríamos a las 12:04. ¿Les parece?